Bienvenidos a otro episodio de La Hora Escalofriante. Mi nombre es Miss Phantom y soy tu anfitrión esta noche en una nueva aventura de terror. Apaga la luz y prepárate para el viaje a mi lado, donde el terror será tu compañero. La Sierra de Jalisco siempre había sido tierra de historias viejas, historias que pasaban de boca en boca entre fogones, en caminos de lodo, en noches de lluvia, en velorios donde el café hervía despacio y nadie quería quedarse solo al regresar a casa. Se hablaba de brujas, de aparecidos, de sombras que caminaban entre los pinos cuando la neblina bajaba y cubría los cerros como si quisiera tragarse al mundo. Pero en los últimos meses aquello había dejado de ser cuento. El miedo ya no venía de la imaginación. Algo se movía entre los árboles, algo que no era hombre, pero tampoco animal, algo que dejaba huellas demasiado grandes para ser humanas, marcas profundas sobre la tierra húmeda, como si cada paso pesara más que un toro, algo que dejaba detrás un olor insoportable, una mezcla de sangre vieja, carne podrida y monte mojado, un rastro que duraba días enteros y se pegaba a la ropa, a las paredes, a la memoria. Por las noches, cuando la niebla caía desde lo alto y se deslizaba entre los caminos de terracería, podían escucharse ruidos raros en el bosque, ramas quebrándose sin que soplara el viento, pasos pesados alrededor de los corrales, respiraciones largas, gruesas, como si un pecho enorme se llenara de aire con esfuerzo. A veces comenzaba como un gruñido lejano y terminaba en un aullido tan largo que helaba la sangre. Un nahual, decían los viejos del lugar, un demonio vestido de carne, una cosa nacida del rencor, del hambre y de algo todavía peor. Las primeras cabañas atacadas quedaron hechas pedazos, puertas arrancadas de sus bisagras, ventanas convertidas en montones de vidrio, paredes abiertas por zarpazos tan hondos que la madera parecía mantequilla. En los escalones quedaban manchas oscuras, secas, pegadas a la tierra. En los corrales el ganado aparecía destrozado, abierto, como si una fuerza brutal hubiera jugado con los cuerpos por puro gusto. No era hambre normal, no era cacería, había odio en aquello. Las familias se fueron sin mirar atrás. Dejaron platos sobre la mesa, ropa colgada, herramientas tiradas, cobijas en las camas, fogones con brasas vivas. Nadie quería quedarse a esperar que la noche llegara otra vez. Nadie quería averiguar si el siguiente golpe en la puerta sería el último. Con el paso de las semanas, la sierra comenzó a vaciarse. Los senderos dejaron de tener pasos humanos. El monte se tragó veredas enteras, los animales se alejaron, hasta los coyotes dejaron de rondar por esa zona, como si también entendieran que ahí reinaba algo peor que ellos. El silencio cayó sobre las casas abandonadas y se metió en sus rincones como polvo viejo, pero todavía quedaba una cabaña habitada al borde del bosque. Era una construcción antigua, de madera gruesa y piedra, levantada hacía tantos años que ya parecía parte del cerro. Había resistido tormentas, heladas, vientos duros, sequías y tiempos malos. El techo crujía, las paredes estaban gastadas y el porche tenía marcas de los años, pero seguía firme. Ahí vivía Lázaro. Era un hombre viejo, sí, pero no acabado. Tenía las canas blancas, la cara marcada por arrugas profundas y las manos endurecidas por una vida entera de trabajo. Su espalda seguía ancha, sus hombros todavía imponían respeto y su mirada era la de alguien que no se doblaba con facilidad. Hablaba poco, caminaba despacio y mantenía una costumbre que toda la sierra conocía bien. Cada noche, sin falta, encendía la lámpara del porche. No importaba si el cielo se venía abajo, no importaba si el aire quería apagar la llama, no importaba si llevaba meses sin pasar nadie por ese camino. La lámpara seguía encendida, para que sepa que aquí tiene casa,
decía cuando alguno se atrevía a preguntarle. Nunca hablaba del miedo, nunca hablaba del Nahual, hablaba de María, su hija, la muchacha que se había ido años atrás a estudiar a la ciudad, la niña que un día salió de la sierra con una maleta pequeña, con sueños grandes y lágrimas escondidas en los ojos. No la había vuelto a ver desde entonces, pero jamás dejó de esperarla. Para muchos, aquella lámpara era la señal triste de un hombre que no aceptaba la distancia. Para Lázaro era otra cosa, era una promesa. Mientras esa luz siguiera viva, María sabría que todavía existía un lugar al que podía volver. Lázaro no estaba solo. Con él vivían 5 rottweilers enormes, criados con disciplina, leales hasta el hueso, duros como piedras de río. No eran simples perros guardianes, eran su familia, su compañía, su escudo. Brujo era el alfa, ancho del pecho, de cabeza grande y mirada dominante. Bastaba verlo plantarse firme para entender que mandaba entre los demás. Sombra era rápido, inteligente, siempre atento a cualquier movimiento. No desperdiciaba energía y parecía leer el ambiente antes que nadie. Furia hacía honor a su nombre. Era el más agresivo, el primero en lanzarse cuando algo amenazaba su territorio. Tizón, negro como carbón mojado, era pesado, resistente y necio para rendirse. Y Mancha, el más joven, tenía una mancha blanca en el pecho y una energía feroz que lo mantenía en movimiento casi todo el tiempo. Dormían cerca de la puerta, vigilaban el terreno, rondaban la cabaña, el corral y la línea del bosque. Entendían a Lázaro con una sola mirada. Si él se relajaba, ellos descansaban. Si él se endurecía, ellos también. Si algo raro se movía allá afuera, sus cuerpos lo sabían antes de que el oído humano pudiera notar siquiera el cambio. Aquella noche, antes de que Lázaro percibiera nada, los perros ya estaban tensos. El aire se sentía raro, el viento había caído por completo. No se movía una sola rama, los grillos dejaron de cantar, las hojas secas del suelo parecían pegadas a la tierra. Incluso el bosque daba la impresión de haberse quedado quieto, como si todo estuviera esperando algo. Brujo se colocó frente a la puerta, rígido. Furia enseñó los colmillos. Tizón levantó el hocico y dejó salir un gruñido bajo, pesado. Mancha comenzó a caminar de un lado a otro. Sombra giró hacia la ventana y quedó inmóvil, con la vista clavada en la oscuridad. Lázaro, sentado junto a la mesa con una taza de café entre las manos, levantó apenas la mirada. No hizo falta más. Conocía demasiado bien a sus perros. Algo venía, y venía directo a la cabaña. Entonces se oyó el primer golpe. ¡Pum! La pared entera vibró. No fue un sonido normal. No fue como una rama lanzada por el viento ni como el golpeteo de un animal perdido. Aquello sonó como si un tronco entero hubiera sido estrellado contra la casa con toda la fuerza del mundo. Lázaro dejó la taza sobre la mesa sin apartar la mirada de la puerta. El café se movió dentro de la loza, temblando. Tomó el rifle apoyado junto a la silla. Ya llegó, dijo con la voz firme, y quiere sangre. Los perros respondieron de inmediato. Ninguno retrocedió, ninguno dudó. Llegó un segundo golpe. Más fuerte. La madera crujió. Un tercero siguió casi encima del otro, brutal, seco, reventando parte del marco de la ventana. El vidrio explotó hacia adentro y una lluvia de fragmentos cayó sobre el suelo de la cabaña. El aire frío de la sierra entró de golpe, arrastrando consigo ese olor repugnante de sangre vieja y monte podrido. Luego apareció un brazo, enorme, cubierto de pelo negro, grueso y apelmazado. Las uñas eran largas como cuchillos, curvas, sucias, hechas para abrir carne. El brazo se enterró en el marco roto y lo terminó de arrancar. Después de él vino el resto de la criatura. El nahual cayó dentro de la casa como una avalancha viva. Medía casi 2,5 metros. Tenía la espalda encorvada, el cuerpo lleno de músculo tenso, patas gruesas, hombros enormes y un hocico deformado en una mueca salvaje.
Sus ojos rojos parecían carbones encendidos. Entre los labios le asomaban colmillos amarillentos, manchados con restos oscuros. Cada respiración salía como un gruñido húmedo, pesado, antinatural. No necesitó hacer nada más. Los perros se lanzaron de inmediato. Brujo fue directo al cuello. Furia se prendió del brazo derecho. Tizón atacó una pierna. Mancha saltó por la espalda de la criatura. Sombra buscó el costado, rápido, inteligente, y fue directo a la garganta. El nahual rugió al sentir la primera embestida. No esperaba una defensa así. Por un instante dio un paso atrás, no por miedo, sino por sorpresa, pero la sorpresa se transformó de inmediato en furia. Con una sola sacudida levantó a Brujo por el cuello y lo estrelló contra una silla que se hizo pedazos al contacto. El perro soltó un quejido seco, golpeó el suelo y rodó entre las tablas rotas. Aún así, en cuestión de segundos volvió a ponerse en pie, tambaleante pero listo para seguir. Furia alcanzó a hundir los colmillos en el antebrazo del monstruo, apretando con una fuerza salvaje. El nahual respondió con un zarpazo tremendo. Las garras le abrieron el lomo desde el hombro hasta la cadera. La carne se abrió en un surco rojo y profundo. Furia soltó un chillido de dolor, pero no se apartó. Retrocedió apenas lo necesario para tomar impulso y volvió a lanzarse. Tizón recibió una patada brutal en el costado. Salió rodando contra la pared como si fuera un costal arrojado con rabia. El golpe resonó en toda la casa. Lázaro sintió el impacto hasta en los dientes. Pensó que el perro no se levantaría, pero Tizón arrastró una pata, se acomodó como pudo y regresó al combate con los ojos llenos de furia. Mancha logró treparse a la espalda del nahual y clavó los colmillos detrás del hombro. La criatura se retorció con violencia, golpeándose contra una columna del interior para quitárselo de encima. Mancha cayó al suelo, se arrastró un segundo, lanzó una respiración cortada y volvió a la carga. Sombra era el único que parecía entender de verdad cómo moverse alrededor de aquel horror. Entraba y salía, atacaba y cambiaba de ángulo, buscando siempre la garganta, las articulaciones, la base de la cabeza. Fue él quien logró arrancarle el primer verdadero alarido al monstruo. Lázaro disparó. El estruendo del rifle llenó la cabaña. La bala entró por el hombro del náhuatl. La criatura dio medio giro, rugiendo con una mezcla de dolor y furia, y entonces miró al viejo. Esa mirada era puro odio, no era la de un animal herido. Era la de algo que entendía perfectamente a quién quería matar primero. Lázaro trató de recargar rápido. Sus dedos, aunque firmes, ya no tenían la velocidad de antes. Apenas alcanzó a mover el arma cuando la bestia se lanzó sobre él. El golpe fue tremendo. Sintió el impacto en el pecho como si lo hubiera embestido un caballo. Salió disparado hacia atrás, se estrelló contra la mesa y la rompió bajo su cuerpo. El aire se le fue de los pulmones de golpe. Algo crujió dentro de su torso. Una costilla, tal vez dos. El dolor le nubló la vista por un segundo. «Aquí estoy, maldito», escupió sangre mientras trataba de enderezarse. El nahual le cayó encima y lo tomó del cuello con una mano enorme. Los dedos eran como ganchos de hierro. Lázaro sintió que los pies apenas tocaban el suelo. El monstruo lo levantó, acercó el hocico a su cara y mostró los colmillos manchados. Los perros explotaron en rabia. Brujo se prendió de la muñeca. Mancha volvió a la espalda. Sombra trepó por un costado y mordió cerca de la oreja. Tizón jaló del brazo que sostenía Lázaro. Furia, sangrando y a medio caer, embistió con todo lo que le quedaba directo al pecho del monstruo. El nahual lanzó un aullido tan potente que los pocos vidrios sanos que quedaban se hicieron añicos. Lázaro cayó de rodillas, tosiendo, medio ciego por el dolor, mientras la pelea convertía la cabaña en un infierno. Había gruñidos, madera rota, sangre, barro, ceniza cayendo de la chimenea, patas arañando el suelo, muebles despedazados,
fuego reflejándose en los ojos rojos de la criatura. Una lámpara cayó y rodó hasta chocar con la pared. El olor a pólvora se mezcló con el de la carne abierta. Por un momento pareció que los perros podían vencerlo. Brujo recuperó el cuello. Sombra seguía colgado cerca de la cabeza. Mancha mordía una pierna y Sun trataba de arrastrar un brazo hacia abajo. Furia, apenas sosteniéndose en pie, volvió a lanzarse una vez más, como si el dolor ya no tuviera importancia. «¡Brujo! ¡Sujétalo!», gritó Lázaro, arrastrándose hacia el rifle. El alfa obedeció. Clavó la mordida con toda su fuerza. El nahual cayó de rodillas. Lázaro logró alcanzar el arma. La levantó con las 2 manos temblorosas. Respiró hondo, apretó los dientes y apuntó a la cabeza. Era ese disparo, ese único instante. Si fallaba, se acababa todo. Pero el monstruo todavía tenía fuerza. Con un rugido brutal sacudió el cuerpo entero. Los perros salieron despedidos como si no pesaran nada. Brujo se estrelló contra la pared. Mancha rodó debajo de los restos de la mesa. Sombra golpeó el suelo con un quejido seco. Tizón cayó de costado y Furia quedó tendido unos segundos, respirando con dificultad, con el costado convertido en una masa roja. El nahual se incorporó, herido, sangrando, cojeando, pero vivo, y comenzó a caminar hacia Lázaro. Cada paso dejaba marcas oscuras sobre las tablas. El anciano intentó ponerse de pie, pero la pierna le falló. El rifle pesaba demasiado. El dolor en el pecho le clavaba fuego dentro del cuerpo. Vio venir la garra del monstruo levantándose poco a poco, brillante por la sangre de los perros. Entendió en ese instante que el tiempo se le había terminado. Pensó en María, pensó en la lámpara encendida, pensó en los años esperando verla volver por ese camino. La garra cayó. Entonces sonó el disparo. ¡Bang! El impacto sacudió toda la cabaña. La cabeza del nahual se fue hacia atrás. La criatura dio un paso torpe, tambaleándose. ¡Bang! Un segundo disparo le reventó parte del rostro. El monstruo cayó de rodillas, aturdido, todavía queriendo levantarse, y detrás de él, en la puerta abierta, estaba María. Había llegado cubierta de polvo del camino. Tenía el cabello revuelto, la ropa manchada de tierra y las botas llenas de lodo seco. Respiraba con violencia, como si hubiera corrido media sierra para llegar a tiempo. Llevaba una escopeta entre las manos, bien sujeta, firme. Tenía lágrimas marcándole las mejillas, pero los ojos estaban duros como piedra. Parecía una mujer hecha de cansancio, rabia y amor al mismo tiempo. «¡Quítate de mi padre!», gritó. Su voz llenó la cabaña rota con una fuerza que partía el miedo. El nahual trató de girarse. María dio un paso al frente. Vio a Lázaro en el suelo. Vio la sangre. Vio a Brujo golpeado contra la pared. Vio a Furia abierto del lomo. Vio a Sombra, Tizón y Mancha heridos pero todavía dispuestos a pelear. Y en su rostro cambió algo. No quedó duda, ni temblor, ni cansancio. Solo quedó decisión. «Por tocar a mi papá», dijo apretando la escopeta, «por tocar a mis perros, te mueres aquí». Y el nahual alcanzó a levantar media garra, queriendo avanzar una vez más. María le apuntó directo a la frente. El tiro final sonó como un trueno atrapado entre 4 paredes. La cabeza del monstruo se abrió. El cuerpo se desplomó de frente y quedó inmóvil. Por fin, todo se detuvo. No hubo más golpes. No hubo más rugidos. Solo quedaron las respiraciones cortadas, el crepitar del fuego, el temblor en las manos de María y el olor a pólvora flotando en el aire. Durante unos segundos nadie se movió. Luego María soltó la escopeta y corrió hacia su padre. «Papá», dijo cayendo de rodillas junto a él, «papá, ya estoy aquí, ya llegué». Lázaro levantó la mirada como pudo. Tenía sangre en la boca, el rostro cansado y los ojos llenos de agua. «Mi niña», contestó con la voz rota, «sabía que un día regresarías,
pero nunca pensé que volverías así, ni que me salvarías la vida. María lo abrazó con cuidado, tratando de no lastimarlo más. Lloró sin esconderse, con el cuerpo sacudido por todo lo que había guardado durante años. Lázaro apoyó una mano temblorosa en su espalda, como si quisiera asegurarse de que era real, que de verdad había vuelto. Los perros comenzaron a acercarse. Brujo fue el primero. Caminó despacio, golpeado pero firme, y apoyó el hocico en la pierna de Lázaro. Sombra se dejó caer a un lado, agotado. Furia arrastró el cuerpo hasta poner la cabeza sobre la mano ensangrentada del viejo. Tizón y Mancha se quedaron cerca, todavía vigilando el cadáver como si temieran que aquella cosa pudiera levantarse otra vez. María los miró uno por uno, y el llanto le volvió con más fuerza. Se inclinó para revisar heridas, tocar lomos, limpiar sangre con las manos temblorosas. Besó la cabeza de Brujo, acarició a Sombra, sostuvo el rostro de Furia, revisó el costado de Tizón y abrazó a Mancha, aunque el perro no dejaba de mirar hacia el cuerpo del monstruo. «Nadie», dijo entre dientes, llorando, «nadie toca a mi familia». La noche siguió avanzando con lentitud. María vendó como pudo a su padre y a los perros con pedazos de sábanas, agua caliente y lo poco que encontró en la cabaña. Encendió más luz. Cerró la puerta rota con muebles atravesados. Mantuvieron el fuego vivo hasta que el cielo empezó a aclararse detrás de los pinos. Fue entonces, con la llegada del amanecer, cuando vieron la verdad completa. El cuerpo del náhuatl ya no parecía el de una bestia, donde durante la pelea hubo colmillos, pelo, garras, y ese cuerpo monstruoso ahora yacía el cadáver desnudo de un hombre. Era alto, flaco, marcado por cicatrices viejas y símbolos raros dibujados en la piel, como si le hubieran quemado signos antiguos sobre el pecho, la espalda y los brazos. Su rostro estaba deformado por la muerte y por los disparos, pero seguía teniendo algo espantoso, algo que hacía pensar que ni siquiera en forma humana pertenecía del todo a este mundo. María lo observó en silencio, Lázaro también. Ninguno dijo nada durante largo rato. No hacía falta. Los dos sabían que habían enfrentado. Las autoridades llegaron horas después, cuando algunos hombres del pueblo, al ver que la lámpara seguía encendida pero la cabaña destrozada, reunieron valor para subir hasta allá. Los agentes hablaron de un ataque salvaje, de locura, de supersticiones, de un animal grande, de un hombre muerto en circunstancias extrañas. Tomaron notas, revisaron huellas, hicieron preguntas que no llevaban a ninguna parte. Nadie pudo explicar las marcas, nadie pudo explicar el cambio del cuerpo, nadie pudo explicar por qué alrededor de la cabaña había pasos de bestia y junto al cadáver solo quedaba un hombre. Pero Lázaro, María y los 5 perros conocían la verdad. La sierra había estado enferma y esa noche había quedado libre. La noticia corrió de cerro en cerro, primero como rumor, luego como certeza. La hija de Lázaro había vuelto, había regresado de la ciudad con fuego en los ojos, con la dureza necesaria para enfrentar el horror y con la fuerza suficiente para defender lo suyo. El viejo no murió, los perros tampoco. Costó tiempo, vendas, fiebre, dolor y semanas de recuperación, pero todos salieron adelante. La lámpara del porche siguió encendiéndose cada noche, solo que ahora ya no era la señal de una espera, era la prueba de que la familia estaba completa otra vez. Con los días, la gente comenzó a volver a la sierra, primero de a poco con miedo, asomándose apenas, luego con más confianza. Arreglaron puertas, levantaron cercas, recuperaron corrales y volvieron a caminar senderos que habían quedado vacíos por meses. Los niños otra vez corrieron por el monte. Las cocinas volvieron a oler a leña, maíz y café. Los animales regresaron. El bosque dejó de sentirse tomado por una presencia ajena, pero la historia no murió. Al contrario, se hizo más grande. Con el tiempo, en cada fogón, en cada noche helada,
En cada reunión donde el mezcal calentaba la garganta, volvía a contarse la misma historia, la del nahual que vació la sierra, la del viejo que no quiso abandonar su casa porque seguía esperando a su hija, la de la lámpara encendida como promesa, la de los 5 Rottweilers que pelearon como soldados defendiendo a su familia, y la de María, la mujer que volvió cuando todo parecía perdido y llegó con escopeta en mano para tumbar a la bestia. Algunos exageraban detalles, otros juraban haber visto todavía las marcas en la cabaña. Había quien decía que en noches de niebla se escuchaba un último aullido rebotando entre los pinos, largo y lleno de rabia, como el eco final de aquello que murió sin aceptar la derrota. Pero todos coincidían en lo importante. La sierra se salvó, porque el amor fue más fuerte que el miedo, porque un padre nunca dejó de esperar, porque una hija nunca olvidó el camino de regreso, y porque hay familias que, cuando llega la oscuridad, no corren, pelean